¿Qué debo hacer para ser salvo? Ayúdenme. ¿Qué debo hacer para ser salvo, hermano? Orar, creer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aceptar a Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nada. Obedecer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Todo eso o nomás unas cuantas de las cosas que me dijeron? O unos tienen razón y otros no. ¿Cómo están? Ya me tienen todo rebujado. Oriéntenme, por favor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta básica para alguien a quien usted le vaya a hablar. Entonces, ¿qué le vamos a decir? No tienes que hacer nada, tienes que hacer mucho, tienes que hacer poco, tienes que creer, tienes que obedecer, tienes que los mandamientos, venir a la iglesia, no venir. Bueno, esta pregunta, hermanos, se lanzó directamente a Pablo y a Silas. Lo hizo el carcelero en Filipos. ¿Recuerdan la historia? Están Pablo y Silas orando y cantando en seco, allá en lo más profundo de su prisión. Un terremoto viene, abre las puertas, ellos son liberados y el carcelero, como un carcelero romano, sabe que ha fallado su misión y si no los pone presos nuevamente, pues lo único que le resta es morir. Pero ahí estaban y le dice: no te hagas ningún daño. Estaba listo para hundirse la espada con honor y le dice: no te hagas ningún daño, aquí estamos. Y le hablan de Jesús y él le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la contestación del carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Pablo es el maestro. Pablo es el artífice del Evangelio en el Nuevo Testamento. Así que, si nos preguntan qué debo hacer para ser salvo, pues no confío mucho en lo que yo creo, pero voy a seguir las palabras del apóstol Pablo, que es un gran maestro, y voy a responderle a la gente, díganlo fuerte, cree en el Señor Jesucristo. Y tiene poder para salvarte, no solamente a ti, sino a todas tus familias. Decimos amén fuerte. Amén. Pero esta pregunta, más o menos así se la lanzaron también a Pedro en un día cercano a este. Estamos celebrando casi 50 días después de la resurrección de Jesús. En el Pentecostés, Pedro recibe junto con el resto de los discípulos del Espíritu Santo. Lenguas como de fuego se posan sobre las cabezas de ellos, empiezan a hablar en diferentes idiomas el mensaje del Evangelio. Y llega un momento en el que Pedro se para frente a todos y empieza a hablar. Y termina el discurso diciendo: varones, hermanos, Jesús a quien nosotros crucificamos, el Señor lo ha hecho, el Señor y el Mesías. Y ellos se compungieron de corazón. Nos brincamos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Traducido? ¿Cómo le hago para salvarme de esto? Si al Señor y Salvador, al Mesías, yo lo llevé a la cruz, yo creo que alguien debe salvarme. Estoy condenado. Eso es lo que le están preguntando. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, un gran maestro, por un lado, Pablo dice: creen en el Señor Jesucristo. Pedro, al inicio de esta explosión evangélica del siglo I, contesta: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús, para que así recibas el perdón de los pecados, salvación, y el don del Espíritu Santo. Al igual que rebujados que nosotros ahorita van los apóstoles. A ver, vamos a tratar de estructurar esto, y la pregunta de hoy, o el tema de hoy, es el bautismo en el camino a la salvación. Dejemos esto en claro, hermanos. Pasos para la salvación es de lo que hemos estado hablando, pero los pasos se definen para cada uno. No es una estricta lista ordenada, un checklist que tiene que ser idéntica para todos nosotros. Hay quienes hemos pasado un camino diferente. Hay quienes creíamos desde niños, nos enseñaron a creer, y quizás vino un reconocimiento de la fe y nos bautizamos. Hay quienes vivieron una vida a lo mejor tan difícil que primero tuvo que venir el arrepentimiento, una compulsión en su corazón.
Y decir, me siento muy mal, algo tiene que suceder. Entonces vino primero el arrepentimiento. Y luego alguien les habló y quizás encontraron en Cristo una salida y se bautizaron o creyeron primero y luego vivieron un rato en la iglesia y después se bautizaron. ¿Cuál es la historia suya? Otra diferente a esta, ¿no? Así que pasos para la salvación son ideas que nos presenta la Biblia para decirnos si nos estamos orientando correctamente. Pero uno ineludible, y es lo que yo quiero hablar en esta tarde, es el bautismo. Y vamos a verlo desde la perspectiva estrictamente histórica del Nuevo Testamento. Vamos, ¿me acompañan? Vamos a ver. El bautismo en los evangelios. Marcos 1, 4 al 11, más o menos en resumen, dice que el bautismo inicia en Juan el Bautista, bautizaba a Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan fue una iniciación previa a la llegada del Mesías. El Mesías viene, preparémonos. Y la gente que salía decía, ¿de veras el Mesías viene? Tenemos siglos esperando al Mesías. ¿Cómo me va a recibir a mí? Hombre pecador, no puedo recibirlo así. Y Juan decía, arrepiéntete y bautiza. Y todos los que salían de Judea y de Jerusalén, ¿qué hacían? Se bautizan. Esa es la imposición inicial del bautismo como una, digamos el término católico, un sacramento de la fe. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, ¿quién también? Es un punto importantísimo en la historia porque es un acto litúrgico que también Jesús asumió y dijo, también es necesario que se cumplan todas las cosas. Cuando Juan le detuvo y dijo, oye, ¿cómo que vas a pedirme que yo te bautice si tú eres el Mesías? Yo debería ser bautizado por ti. Y le dice, Juan, conviene que todo sea cumplido. Jesús nos dejó un ejemplo muy claro en su bautismo, que es un punto tan importante en la historia con el cual inició su ministerio. Para Jesús el bautismo quizás no fue arrepentimiento y perdón de pecados, cuáles si no tenía según nuestra fe. Pero sí dice que desde ese momento él inició el evangelio, empezó a predicar el año agradable del Señor. Así de importante el bautismo que Jesús también lo aplicó. Mateo 28, 19 al 20, al término de su pasión y muerte por nosotros, antes de ser ascendido en gloria, les dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Diga lo siguiente, bautizándolos. La orden de Jesús a sus discípulos es, tienen que ir a llevar este mensaje, enséñenlo, enséñenles todas las cosas que yo les he hecho, bautizándolos. Me parece que tenemos que subrayar el término para decir, era sumamente importante para Jesús que durante la explicación del Evangelio entendiéramos que el bautismo es un paso importantísimo para la salvación de cada creyente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora vamos a ver cómo es que esto prospera en los Hechos de los Apóstoles. Ya leímos 2:41. Los que habían recibido su palabra, estamos hablando después de que Pedro les dijo, hermanos, arrepentidos y bautícese cada uno para el perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añaden, ¿cuántos? 3,000, hermanos. 3,000 es bien difícil de imaginarlo hoy, pero fue una comprensión tan clara para ellos que dijeron, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya. No hay momento que esperar. No hay otra cosa que me tengan que explicar. Tengo que bautizarme. Los 3,000 varones que estaban ahí dijeron, ¿dónde? ¿Dónde hay agua? Necesitamos aceptar que Jesús, aquel que nosotros llevamos a la cruz, es el Mesías. Y la forma de hacerlo fue bautizarnos. Hechos 8, del 36 en adelante. Yendo por el camino, estamos hablando de cómo se fue extendiendo esta palabra. Felipe y el etíope llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua,
Vamos a hacer el recuerdo para que no sabemos esta historia. Felipe fue llevado por el Espíritu a un camino y se aparece en un carruaje con un hombre extranjero judaizado que iba leyendo el libro del profeta Isaías y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el pobre hombre le dice, sí, no hay quien me explique. Y desde ese lugar le empezó a explicar el Evangelio. ¿Cuánto tiempo, hermanos, les parece que Felipe duró en el carruaje con el eunuco? 1 o 2 horas, probablemente. 15 minutos. Todo el día de camino, probablemente, pero no más. Fue suficiente para que el eunuco, un hombre consciente de su fe, pero que sabía que le faltaba mucho, no sabía si él era salvo. Y cuando le hablan de Jesús, dice, aquí hay agua, impide que yo sea bautizado. Hermanos, a mí me fascina esta historia, ojalá tuviera más tiempo para decirle. En el libro de Isaías viene descrito como un hombre mutilado, como él era, el grupo, no podía entrar al templo. Él era un creyente ferviente en el Dios de Israel. Había hecho un viaje de días, de meses para llegar al templo y le detuvieron y le dijeron, tú no puedes entrar, eres negro y estás mutilado. No perdió su fe. Compró por una fortuna un libro de la Torah y se lo llevó leyéndolo sin entenderlo. Qué emocionante historia de un hombre de fe. Y Dios, seguramente con un sentimiento de ternura por aquel su hijo que se había ido corrido por la religión, le mandó a la apóstol. Baby, le necesito que me digas que él también puede ser salvo. Y sintió tal alegría que le dijo, aquí hay agua. Va a haber alguien que me diga que yo no puedo. Por mi color de piel o por mi situación física. Que le contesta, Felipe, si crees, de todo puedes. Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo le llevó a este hombre? Suficiente. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Lo tienes en tu corazón? Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Dice, y en eso el Espíritu se lo llevó a Felipe y él se fue contento. No se sabe más de ellos, solamente que fue suficiente para que él se bautizara. Otro momento, Hechos 10. Este es uno de los momentos más importantes en la historia de la iglesia, porque Pedro está orando en un lugar, hay otro hombre, el primer gentil, el primer hombre no judío y no judaizado, está orando y ambos ven visiones, de manera que el Espíritu impulsa también a Pedro para ir a la casa de Cornelio y Pedro como un judío dice, ¿cómo voy a entrar a una casa de un gentil? Eso me va a contaminar. Y entonces se oye la voz del cielo que le dice, no le digas inmundo a lo que yo he limpiado. Y entonces respondió Pedro, les predicó, descendió el Espíritu y empezaron a hablar en lenguas a aquellas familias gentiles. Y Pedro, seguramente con los ojos así desorbitados, entendiendo que también la salvación era para ellos, responde, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y entonces mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Una predicación, un momento fue suficiente para que Cornelio y toda su familia y todos sus invitados a los cuales llamó a esa misma hora fuesen bautizados, porque Pedro dijo, ¿alguien puede impedir que estos sean bautizados hoy? Vamos a cerrar con otros 2 momentos importantes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9, ¿de quién se habla en Hechos 9, hermanos? Del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un judío que sepa, un enemigo de la iglesia, un perseguidor de los cristianos, fariseo de fariseos. Iba con cartas camino de Damasco para llegar a aquella ciudad y llevar preso a aquellos que confesaban a Cristo como Salvador. Porque
Él era un religioso fanático. ¿Qué creía? ¿Creía en Dios? Firmemente, firmemente. ¿Equivocadamente? Equivocadamente. Y entonces de camino, una luz lo tumbó del caballo, se quedó ciego, oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Le responde el apóstol, y la voz del cielo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ve a Damasco y te vas a encontrar con un hombre en la calle que se llama Derecha. Todo preparado, todo preparado. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Porque instrumento escogido eres para llevar mi palabra a toda la nación. Ellos dijeron, perdón, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Pero esto es lo que nos interesa. Y levantándose, el apóstol Pablo: oye, no, explícame bien, yo soy un fariseo, esto, dominar esta teología nueva. Vamos a entrar a un curso de capacitación, a ver, vamos a disertar, a ver si lo que dices es cierto, porque yo sé mucho más que tú. ¿Tendría razones? No me interesa la razón, solo sé que hoy me encontré con Jesús. Recibió el Espíritu Santo y se levantó y dijo: ¿qué debo hacer? Y seguramente alguien le dijo: bautiza. Dijo, en términos norteños, para luego es tarde. ¿Dónde hay agua? Aquí estoy. Voy a ser bautizado. Y la última de el Hechos de los Apóstoles, Hechos 16. Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿De qué historia estamos hablando? El carcelero de Filipos, que fue el inicial de la predicación. Bueno, le hablaron la palabra del Señor él y a todos los que estaban en su casa. O sea, no se quedó así, ¿eh? Cuando dijo: ¿qué debo hacer? Creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y enseguida dijo: ya, ¿qué más? Toda mi casa, déjenme lo junto para que también les digan. Esa misma noche, ¿recuerdan que les había dicho que aquel hombre estaba a punto de enterrarse de espada porque aquellos hombres libres podían hacer que el Imperio Romano le condenara a muerte? Ese mismo hombre les lava las heridas y se los lleva a su casa, desafiando toda autoridad, desafiando al Imperio Romano. Los tiene en su casa hablándole de Jesús. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. Resumamos un poquito ahora hablando del bautismo en el camino de la salvación. Dos porciones para empezar. Romanos 6. Ya escribiendo el apóstol Pablo un poquito más de comprensión respecto a lo que es el bautismo, nos explica: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en una vida nueva. ¿Qué es el bautismo, hermano? Aquí está la esencia de lo que es el bautismo. Lo leo otra vez para ustedes. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es la aceptación del mensaje de la cruz. El bautismo es saber que estábamos condenados y en Cristo tenemos la esperanza de la salvación porque Él murió por nosotros. Me sumerjo en esa historia. Eso es lo que significa el bautismo. La palabra bautismo significa sumergirte. Me sumerjo completamente en la fe de que Jesús murió por mí.
somos sepultados juntamente con Él. Cuando yo fui bautizado, hermanos, déjenme decirles que la forma pública en la cual nos bautizamos en este lugar es asemejando una sepultura, echándonos hacia atrás y sumergiéndonos en agua, lo cual significa simbólicamente que yo estoy muerto junto con Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero una vez que hemos sido sepultados en agua, entonces somos levantados. ¿Y qué significa ese acto físico? La muerte y la resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es un acto público, sí. Es un evento litúrgico que se puede hacer de esa manera, sí. Pero lo importante es lo que significa. ¿Qué significa? Creo en Jesús. Creo en su muerte, me sumerjo en su muerte y quiero tener la esperanza de vivir para Él. No más. Inicia mi vida para servirle a Dios. Lo viejo se queda en el pasado y ahora Dios me está dando una nueva oportunidad de vida. Ha puesto mi libro en blanco para empezar mi nuevo camino. Qué maravilloso punto de continuar mi vida entendiendo el Evangelio. Primera de Pedro 3. El bautismo que corresponde a esto, y esto está refiriéndose a un punto, habla acerca de aquel momento en el cual ocho solo seres humanos fueron salvados del diluvio. Está hablando Pedro del diluvio de Noé, del arca de Noé, y les dice, allá fueron salvos gracias al arca, y fueron salvos 8. Y luego dice, el bautismo que corresponde a nosotros, el bautismo que ahora es nuestra alternativa de salvación, nos salva. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todo lo que dijeron ahorita, cree, todo se resume en el momento en el que te bautizas. El bautismo significa, entiendo que no tengo esperanza y quiero unirme a la muerte de Jesús para que haya perdón de pecados. Quiero tener el Espíritu Santo para empezar a vivir una vida nueva a partir de este momento. ¿Qué impide que me bautice? ¿Quién me puede limitar esta oportunidad? El bautismo nos salva. Y luego tiene un paréntesis muy interesante. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué entiende por esa declaración y ese paréntesis? El bautismo nos salva. Una vez que usted decide bautizarse, puede estar seguro que la salvación ha llegado a su vida. No quitando las inmundicias de la carne. ¿Va a ser usted perfecto a partir de este momento? No. No, ni es una expectativa de Dios, porque es nuestra expectativa. Pedro la aclara muy bien, no te va a quitar tus debilidades, no va a quitar tu propensión a la maldad, no quita las injusticias de la carne, sigues siendo tú la misma persona. Sin embargo, tienes ahora la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. ¿Pequeña diferencia? ¿O enorme diferencia? Ahora yo quiero ser una mejor persona. No me van a exigir que lo sea. Dios no está esperando que yo sea un ser perfecto. Dios lo único que quiere es que haya un corazón dispuesto en mí para decirle, Señor, te quiero ser. En este camino te vas a equivocar, mi hermano. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo nos hemos equivocado. Pero vemos la mano del Señor que se extiende y me dice como un niño pequeño, porque eso es lo que es el bautismo, es un nuevo nacimiento, nos toma y nos levanta. Inténtalo, hermano. Nadie le pidió a un bebé que se levante y corra. Un bebé se le protege, a un bebé se le cuida y se le va dando oportunidades para que camine y después para que camine más servido y después para que corra. Dios está esperando una nueva conciencia delante de Él para que podamos comportarnos como se debe. Y luego termina diciendo, nos salva, quiten el paréntesis. ¿Por qué nos salva? Porque hay un poder especial, mágico en el bautismo.
No, porque el bautismo es mi muestra de que creo. ¿En qué cosa? En la muerte y en la resurrección. Eso es el bautismo. La muerte y la resurrección. ¿En qué debemos de creer? En que Jesús murió por mis pecados y que resucitó al tercer día para darme esperanza de vida eterna. ¿Están listos para recibirlo? Amén. Elías nos decía la semana pasada que finales del siglo pasado los grandes predicadores de radio y televisión, sobre todo los norteamericanos, hicieron famosa una declaración de fe en la cual se le decía al nuevo convertido o a alguien a quien se le predicaba el evangelio: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, hagamos una oración. Repite después de mí: Señor, recuerda que nos hizo platicar la oración. Y más o menos la oración llevaba a la persona para decir: confieso mis pecados, acepto a Cristo como mi Salvador. Y luego le daban un abrazo y le decían: ya. Y si le preguntan ustedes a esas denominaciones, ¿y el bautismo? Bueno, sí, ese puede venir después, en otro momento, o no, porque ya acepta a Cristo. No más que bíblicamente no hay una declaratoria, no hay un texto que diga: ¿qué debes hacer para ser salvo? Acepta a Cristo en tu corazón. No va a encontrar usted ninguna declaración así. Pero ¿cuántas hemos leído hoy con claridad que dice que la persona que escuchó el mensaje, ¿qué hizo? Se bautizó. ¿Cuánto tiempo duró para que se bautizara? En las historias que leímos, apenas unos minutos, unos segundos para Pablo, unas horas para el eunuco. Es inmediatamente la muestra de que yo estoy diciendo: creo en eso. ¿Qué sigue? Bautízate. Aquí está. Si yo no lo creo, si yo no aplico el bautismo en mi vida, quizás urda un poquito. Quizás es porque no hemos despertado completamente. Voy a concluir con esta imagen. Imagínense, por favor, que usted está en un segundo piso de una vivienda que está ardiendo en la planta baja. Y es tan fuerte el calor y las llamas salen hacia los lados que no hay forma de bajar por las escaleras. Solamente un ventanal, y se oyen las sirenas de los bomberos y hay gente gritando: salgan, salten. ¿Cuál sería su reacción? No voy a esperar. Todavía no es tiempo. Ya saben a dónde voy. Ahora usted abre la ventana y oye la voz con claridad de alguien que le dice: te estoy viendo, lánzate, aquí hay donde te reciban. Y le dice: pues es que yo no lo veo con claridad. Yo no sé si está muy a la derecha y muy a la izquierda, yo no sé si me va a ir bien o me va a ir mal, mejor aquí me espero. ¿Así harían? Inmediatamente seguramente romperíamos la ventana y brincaríamos. ¿Por qué? Porque hemos reconocido nuestro peligro de fallecer. Así que eso es el arrepentimiento y el reconocimiento del pecado. Si nosotros no hemos reconocido que el pecado destruye nuestra vida, entonces nos vamos a quedar sentados. Vamos a dar largas a este momento. No, no pasa nada, aquí como quiera, me sigo jugando con este pecado que va a destruir mi vida. Pero si reconocemos que ese pecado está a la puerta y que va lamentablemente a dar muerte a la esperanza de mi vida, entonces yo voy a escuchar que me dicen: lánzate. Eso es el bautismo. ¿Cuándo se va a hacer? Aquí hay agua. Y si quieren que en este momento lo hagamos, en este momento. Esa era la historia de los hechos de los apóstoles. Pero las iglesias hemos interrumpido tanto eso. Era natural. Era algo tan natural que ahora voy a decirles algunos momentos en las historias de las iglesias. Te voy a dar unas pláticas durante 3 meses para que estés bien seguro, porque yo quiero que estés bien seguro cuando te vas a bautizar. ¿Dónde en la Biblia dice eso?
¿A quién en la Biblia le dieron un curso de capacitación para que sea capaz de decir, sí creo y me quiero bautizar? Bueno, pero ¿los voy a bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es increíble que haya personas que estamos discutiendo si bautizo en el nombre de Jesús es correcto o si bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es correcto. ¿Será eso lo que Dios está esperando? Dios estará viendo al hombre que levanta la mano y dirá, el que levantó a la izquierda y era a la derecha, no vale el bautismo. Está viendo el corazón. Está viendo a su hijo que le abre el corazón y dice, Señor, quiero empezar. Tengo muchos miedos, tengo muchas dudas, pero quiero iniciar mi camino. Entonces, pues, híjole, esperémonos al verano para que el río suba, ¿no? Porque tiene que ser el río. Y si le echamos agüita en la cabeza, se nos muere. Porque debe ser inmersión, no aspersión. Me van a colgar, ¿verdad, hermano José Luis? En esta denominación, por decir algo así. Pero lo que quiero es que reflexionemos, hermano. Nos hemos enfrascado en tantas cosas humanas. Quiero saber, quiero que pase el tiempo. He escuchado personas que dicen, quiero que me bautice tal persona. Así que hasta que venga tal hermano, yo me voy a bautizar. ¿Se va a bautizar en el nombre del hermano o en el nombre de Jesús? Se va a bautizar en la muerte y en la resurrección de Jesús, sea quien sea. Era importante. Juan se confundió y dijo, pues mejor tú bautízame, no, porque aquí lo importante es el que bautiza. Y Jesús, ¿qué le dice? Es necesario. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo importante es cumplir lo que Dios nos ha establecido. Así que, hermanos, déjenme concluir con una invitación muy cariñosa a todos que han escuchado este mensaje y no han tenido la oportunidad de bautizarse. No es venderles una membresía de esta iglesia. Sinceramente, no es convencerlos de que hagan una religión particular. Creo que ustedes han visto la historia en el Nuevo Testamento y es un mensaje sencillo a decirles, Dios ha querido llegar a tu vida de alguna manera y la forma en la cual cada uno de nosotros podemos responder al Señor es un acto público en el que se hace evidente la fe que le dice al Señor, acepto la muerte de Cristo para que sea el perdón de mis pecados. Creo en la resurrección de Jesús para que me dé el Espíritu Santo para vivir una vida nueva y una vida diferente. Si eso es algo que usted quiere llevar a cabo en su vida, entonces en cualquier momento, en cualquier lugar, y si nosotros como iglesia le podemos servir, si yo particularmente le puedo servir para hacer el acto público del bautismo, aquí hay algo, hermanos. Y si no la buscamos, lo importante es que podamos llegar al momento en el cual el Señor pueda abrazarle como su Padre y recibirle en este camino de la salvación. Y para nosotros, hermanos, los que hace mucho que nos hemos bautizado, ojalá que este mensaje transforme nuestra forma de compartir el Evangelio. No pongamos obstáculos a quienes le predicamos. No hagamos un camino, parece un rally. Le vamos dando pistas a ver qué más, qué sigue y ahora, y otra prueba, y otro acertijo, a ver si todo esto me contestas bien, ahora sí vas a tener la oportunidad. Alguien me dijo alguna vez, hablando de un hombre fiel en nuestra iglesia, que desafortunadamente falleció lleno de fe, pero lleno de dudas, y no se bautizó nunca. Mi hermano nunca se bautizó, porque él pensaba que tenía que llegar a hacer todo como si el bautismo fuera la meta de su vida cristiana. Cuando el bautismo es el balazo con el que apenas arrancamos la carrera. No posterguemos más ese momento. No requiere usted ningún otro requisito. Ojalá que escuchemos ese arranque y nosotros digamos, Señor, soy de los que está dispuesto a iniciar este camino, bautizándome en el nombre de Jesús
para el perdón de mis pecados y para recibir el Espíritu Santo. Dios les Amén. bendiga a todos. Amén.